Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 165 repasaremos un apunte interesante del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y algunas apreciaciones que hago en mi libro Política y Economía para un Mundo Mejor. Veamos. Entre 1886 y 1890, bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda, el Estado chileno realizó, dice Ramírez Necochea, los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. José Manuel Balmaceda impulsó el desarrollo de algunas industrias, ejecutó importantes obras públicas, renovó la educación, tomó medidas para romper el monopolio de las empresas británicas de ferrocarril, la empresa británica de ferrocarriles en Tarapacá y contrató con Alemania el primer y único empréstito que Chile no recibió de Inglaterra en todo el siglo pasado. En 1888 anunció que era necesario nacionalizar los distritos salitreros mediante la formación de empresas chilenas y se negó a vender a los ingleses las tierras salitreras de propiedad del Estado. 3 años más tarde estalló la Guerra Civil. John Thomas Norton y sus colegas financiaron con holgura a los rebeldes y los barcos británicos de guerra bloquearon la costa de Chile, mientras en Londres la prensa bramaba contra José Manuel Balmaceda, llamándolo dictador de la peor especie, carnicero. Derrotado, José Manuel Balmaceda se suicidó. El embajador inglés informó al Foreign Office: la comunidad británica no hace secretos de su satisfacción por la caída de José Manuel Balmaceda, cuyo triunfo se cree habría implicado serios perjuicios a los intereses comerciales británicos. De inmediato se abatieron las inversiones estatales en caminos, ferrocarriles, colonización, educación y obras públicas, a la par que las empresas británicas extendían sus dominios. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, 2/3 del ingreso nacional de Chile provenían de la exportación de los nitratos, pero la pampa salitrera era más ancha y ajena que nunca. La propiedad no había servido para desarrollar y diversificar la prosperidad, no había servido para desarrollar y diversificar el país, sino que había acentuado por el contrario sus deformaciones estructurales. Chile funcionaba como un apéndice de la economía británica. El más importante proveedor de abonos del mercado europeo no tenía derecho a la vida propia. Cita de las venas abiertas de América Latina. Aquí vemos varias cosas. Primera, estrategia realizada una y varias veces contra los países. Apoyar el levantamiento de sectores proclives a los imperios internacionales, proclives a la oligarquía nacional e internacional, bloqueos políticos, económicos, militares y el posterior derrocamiento de los gobiernos soberanos legítimos y gobiernos que gobiernan para el bienestar de sus países y no para el bienestar de las transnacionales. Lo repiten una y otra vez, ni siquiera han tenido que esforzarse en aplicar nuevas estrategias, la misma, una y otra vez les ha funcionado. Una y otra vez han contado con la complicidad de personas en el interior de los países o han buscado la forma de socavar a los gobiernos hasta derrocarlos. Estos son los intereses de estos ricos que, conforme ha avanzado el capitalismo, ya ni siquiera obran en relación a proteger determinado país o determinado sector, sino que han conformado grandes transnacionales y conglomerados económicos en donde hacen presencia o donde participan accionariamente ricos de diferentes nacionalidades
y para ellos la nacionalidad es algo irrelevante. A ellos solo les importa el dinero y el poder. Por supuesto, dirigen los países más poderosos del mundo, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, porque son los más ricos en sus países, se organizan como una cúpula rica, transnacional, y además de que gobiernan en sus países, gobiernan el resto del mundo. Esto también lo hemos visto en otros relatos de Eduardo Galeano y de otros autores y de otras experiencias, inclusive citadas aquí, experiencias vividas por nosotros mismos en la actualidad. Otra característica: la riqueza de las naciones han beneficiado, como nos lo demuestra Eduardo Galeano en su grandiosa obra, a estas transnacionales, a estos países, pero no a los países que poseen las riquezas. Los pobres de estos países poco se nutren de las riquezas de los países en donde han nacido. ¿Quiénes se nutren entonces? En una pequeña cantidad, los pueblos; en una un poco más grande cantidad, los ricos vendepatrias que les sirven de administradores y de vendedores a precios muy económicos de los recursos naturales en los países que son la dirigencia política, y el grueso de la ganancia para estas transnacionales. Esto es real, esto es cierto, esto es importante que lo entiendas. Esto nos lo muestra claramente estos relatos, que los puedes tú investigar y que además te invito y animo a investigar. Veamos. Dice: como último legado a los pobres y marginados de Chile, José Manuel Balmaceda escribió una carta que, entre muchas cosas, dice lo siguiente: no hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros, flamará un día para honra de las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de la vida. Cuando ustedes y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu con todos sus más delicados afectos estará en medio de ustedes. Estas palabras llenas de sentimientos son muy parecidas a las de todos los mártires que en sus últimos momentos nos han dejado un mensaje de esperanza y de fe en la causa de un mundo mejor. Será algo inexorable, real y perenne. Así debe ser. Ojalá así sea. Como las palabras del también presidente y mártir chileno Salvador Allende cuando era atacado en el Palacio de la Moneda en la ciudad de Santiago de Chile por órdenes de la burguesía nacional e internacional el 11 de septiembre de 1973. Ya vamos a conocer estas palabras que son extraordinarias. Pero quiero referirme al momento histórico que tiene Chile en este momento con el presidente Boric. El presidente Boric debe, al igual que acá en Colombia con el presidente Gustavo Petro, dar el paso inicial, el afianzamiento hacia una América Latina mejor, hacia un Chile y una Colombia mejor. No son magos, por supuesto, para hacer todas las transformaciones que se requieren de años de desastre capitalista, pero deben sentar las bases, deben iniciarlo, y así lo debe entender el pueblo. El pueblo debe ser muy consciente, el pueblo chileno y el pueblo colombiano, de que estos dirigentes que han alcanzado el poder con el apoyo del pueblo van a iniciar el camino, pero que este camino solo se proyectará de manera progresiva, contundente, sin rezagos, sin derrotas, sino de manera segura, avanzando de manera segura, a paso firme y afianzándose cada vez más
hasta la victoria total, absoluta, real y verdadera y perdurable? Solo si los pueblos se cualifican y se hacen al poder y se empoderan, porque vamos a pensar que Boric y Petro no van a vivir eternamente y que una vez desaparezcan de manera física de este plano terrenal, deben ser reemplazados por otras personas. Y si estas personas no tienen las condiciones y las cualidades que les permitan seguir avanzando, fracasaremos y esto será simplemente un paréntesis. No podemos depender de unos pocos caudillos o de un caudillo. El pueblo debe entender que para hacer los cambios necesarios y que estos sean perdurables y reales se debe cualificar intelectualmente para que cada habitante del pueblo sea un defensor de este objetivo de construir una Colombia y un Chile mejor, pero al mismo tiempo de ser defensor sea un actor, un trabajador en ese propósito, pero al mismo tiempo sea un dirigente de ese proceso. Solo con esas condiciones. De lo contrario, se convertirán estos hechos en paréntesis, en anécdotas, en un péndulo que va a un gobierno progresista con unas pocas reformas y vuelve un gobierno de derecha y la derecha, como ha gobernado la mayor parte del tiempo, continúa gobernando y los cambios son muy mínimos y por lo tanto ellos no verán afectados sus intereses y nosotros no veremos mejoría en nuestras vidas. Por esto es importante que tú entiendas que tenemos una oportunidad, pero que no son los seres humanos en individual los que solucionan o los que dan las transformaciones, son el pueblo, y el pueblo para lograrlo se debe cualificar. Vamos a conocer las palabras que pronunció Allende. Dice, fragmento de las últimas palabras dirigidas al pueblo chileno por su presidente Salvador Allende a través de la radio. Compañeros que me escuchan, la situación es crítica. Hacemos frente a un golpe de Estado en que participa la mayoría de las Fuerzas Armadas. En esta hora aciaga quiero recordarles algunas de mis palabras dichas en el año 1971. Se las digo con calma, con la absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente, que se lo graben profundamente. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta. Esos eran los deseos de Allende, pero no fue así. Seguirá el camino con la diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara para que las masas de que esta gente no se detiene ante nada. Y así es. Las masas deben aprender que estas personas están dispuestas a todo, a todas las barbaries, a todas las matanzas, a todas las más terribles crueldades, con tal de seguir teniendo el poder. Son capaces de las masacres más terribles, de las corrupciones más terribles. Dice Allende, yo tenía contabilizada esta posibilidad, no la ofrezco ni la facilito. El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. Permaneceré aquí en la moneda, inclusive a costa de mi propia vida. En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos en nuestro ejemplo.
que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por mandato consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas. En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplasten, pero mañana será el pueblo, serán los trabajadores, la humanidad avanzará para la conquista de una vida mejor. Pagaré con mi vida la defensa de los principios que son caros a esta patria. Caerá un baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra, rota la doctrina de las Fuerzas Armadas. Seguramente será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio, postal y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha designado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno y que también se ha autodenominado director general de Carabineros. A estos hechos solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a las reacciones, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su traición, las que les enseñara el general Schneider y reafirmara al comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo de esta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu a la lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo, siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la patria. El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más tarde que temprano, de nuevo se abrirán las grandes alamedas
por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Yo digo, Hugo Barrera, yo les agradezco a todos los grandes hombres y mujeres que cayeron luchando por un mundo mejor y les juro que haré todo lo que esté a mi alcance para hacer de este anhelo vital una realidad. Espero que ustedes también lo juren. Juremos pues todos no permitir que estos mártires hayan muerto en vano. Las luchas que ellos levantaron y por las que dieron sus vidas son justas. Son la lucha por un mundo mejor, un mundo de amor, de solidaridad, de paz, de armonía con la naturaleza. Nuevamente te pido que compartas este video. Se hizo un tanto largo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.